Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a seguir hablando de economía, de las perspectivas económicas a partir de los nombramientos que pudiera tener o pudieran darse dentro del gobierno de Pedro Castillo. En este caso vamos a conversar con el presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores, el señor Eric Fischer. Buenas noches, señor Fischer, ¿cómo está? Muy buenas noches, señor Ghibellini. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted, como siempre. Bien, ¿cuáles son, digamos, los ingredientes que más los preocupan y cuáles son los ingredientes que más optimismo despiertan, si es que alguno, en ADEX, de lo poco que ha dicho en materia económica en esta etapa previa a asumir el gobierno del señor Castillo? A ver, en general tenemos que referirnos, creo, a nuestro país como un paciente con pronóstico reservado. Nos estamos recuperando económicamente, mantenemos todavía una amenaza abierta con el tema del COVID, por lo tanto es algo que nos tiene que preocupar mucho, el aspecto sanitario. El mundo se está recuperando económicamente con unas expectativas por encima de lo que se había pensado, inclusive de los cálculos que había hecho el Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial. Quiere decir que hoy día los mercados internacionales, con los que gracias a Dios tenemos acuerdos comerciales, están ávidos de adquirir nuestros productos que ya han ganado un importante sitio. Eso nos plantea la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas vayan ahí para mejor? Preocuparnos en lo sanitario, definitivamente, mantener el motor que está generando ingresos al país, y el ingreso de divisas, que es básicamente las exportaciones, desde la gran minería hasta la agroexportación que además quiero recordarles que estamos hablando de más de un 85% entre pequeños y microempresarios, o sea, es un motor de nuestra economía muy potente, descentralizado y socialmente inclusivo, generando una cadena productiva socialmente inclusiva. Por otro lado, lo hemos visto como el último presupuesto del Perú se ha podido financiar porque ha tenido la facilidad de colocar bonos de deuda peruana. Quiere decir que el Perú tiene una buena imagen y credibilidad en el contexto internacional que nos permite ser sujetos de crédito, que nos permite colocar bonos. Bueno, esos son los temas que tenemos que ver hoy día y preocuparnos muy seriamente y de manera técnica. El aspecto sanitario, mantener encendidos estos motores de impulso a la economía que están dentro de la exportación en general, alentar la competitividad de nuestros productores, generar más puestos de trabajo, atender obviamente de manera prioritaria la parte de la salud. Sí. Y en ese contexto, cuidar la imagen del Perú. De acuerdo, con señales. Sí, pero la pregunta era a partir de los anuncios que ha hecho el presidente proclamado, el señor Castillo. Yo le preguntaba de las cosas que ha dicho, cuáles son aquellas que más los preocupan y cuáles son aquellas que mayor optimismo generan. Esa era la pregunta. Yo en términos generales creo que las propuestas del presidente Castillo buscan cerrar las brechas de inequidad, a combatir la corrupción. Creo que sus propuestas de tener un acercamiento con los gremios, de tener un mejor acercamiento con el sector productivo desde las bases más pequeñas, la preocupación por la educación, sí, son temas que nos dan, digamos, la sensación de que podemos caminar en positivo sobre una agenda que corresponde con las necesidades del país. Sí nos preocupan algunos temas que tienen que ver con el enfoque de la economía, el relacionamiento con los mercados, ¿no? Y en eso hablo del tema de importaciones o las exportaciones, en tanto mantener una buena relación con nuestros socios comerciales y con ello ampliar también con una política agresiva. Sobre todo, señor Fischer, porque digamos este tema de las importaciones ha sido un tema, ¿no es cierto?, durante la primera y sobre todo la segunda vuelta electoral en la campaña del señor Pedro Castillo, no solamente él, sino también de sus voceros. De hecho, el señor Franque, ¿no?, también ha hablado mucho sobre ese tema específicamente. ¿ADEX va a acercarse al presidente electo antes del 28 de julio? ¿Piensan de repente reunirse luego?
¿Qué es lo que están coordinando? A ver, en ADEX nos hemos apreciado siempre de mantener abiertos los canales de comunicación con el gobierno de turno. Hemos mantenido una postura muy pulcra en esta última etapa por todos los acontecimientos que hemos vivido, que son de conocimiento público, a la espera de tener un pronunciamiento oficial, el cual ya llegó. Por lo tanto, ha llegado el momento de ADEX y los gremios que pensamos como ADEX, los gremios que tenemos una agenda en común y que buscamos el desarrollo del Perú, estamos llanos a acercarnos y a comenzar a trabajar. Uno, porque también entendemos que en la medida que el equipo de gobierno del presidente Castillo entienda desde la base, desde los actores vivos, cómo se están dando los procesos, cuáles son los temas que tenemos que ajustar o no. Por ejemplo, el tema de las importaciones. Se esgriman o se presentan motivos por los cuales deberíamos cerrar algunas importaciones, pero realmente no tienen un enfoque técnico y seguramente cuando se le explique, se le dé las razones y se le dé las soluciones para los problemas que se supone se pueden lograr cerrando cierto tipo de importaciones, y lo único que lograríamos es ni tener una solución para un problema como en el caso del trigo, ni favorecer a nuestros agricultores, como en el caso de la papa también. Entonces yo estoy seguro que en la medida que se confronte con la realidad, en la medida que tenga los espacios de apertura suficientes con los actores vivos, con los actores que estamos en el campo de la productividad y peleando por el desarrollo nacional, vamos a afinar de manera técnica estas apreciaciones que no necesariamente pueden haber sido las mejores durante la campaña. Es más, recordemos el gobierno del presidente Humala tuvo un discurso y tuvo unas propuestas que mantuvo inclusive en parte de su gobierno, pero que al final la realidad lo centró y lo puso en el camino de hacer lo que técnicamente le conviene al país, y estamos seguros que el presidente Castillo y su gabinete estarán privilegiando los intereses del país y el camino más técnico para alcanzar la solución de los problemas y no para generar más problemas. ¿Y ustedes solos o con alguno de esos otros gremios que menciona, ya tienen alguna cita pactada, alguna reunión con el señor Castillo? No, como le he dicho, nosotros nos hemos mantenido en una política de esperar que se oficialice el nombramiento del ganador, candidato ganador, y a partir de ahora todos los gremios, tenemos los canales y los contactos para acercarnos. Recién. Seguro que podremos establecer vínculos de buena comunicación. De acuerdo, entonces estarán atentos, o sea, van a intentar acercarse a Pedro Castillo, claro, y estarán atentos a ver en qué momento él podría recibirlos. Muy bien. Sí, mire, claro, en ADEX nosotros, como ustedes saben, nos hemos esforzado mucho en trabajar en el desarrollo de las mesas ejecutivas, que son espacios oficiales, transparentes, público-privados, para resolver los temas de determinadas áreas que son vitales para el país, sectores productivos como el forestal, acuícola, turismo, textil, artesanías. Pero básicamente, ¿qué cosa es eso? Eso es básicamente resolver temas de la agenda del gobierno. Esto es un acelerador de la gestión del gobierno, y con los actores vivos, y trabajando desde la base y por lo tanto legitimando los productos que salen de ese tipo de mesas. Muy bien. Ejecutivas. Muchas gracias al señor Eric Fischer, presidente de ADEX. Muy buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias por la gentileza. Gracias. Gracias. Interesante que el señor Fischer ha mencionado al expresidente Ollanta Humala. Porque precisamente después de la pausa va a estar con nosotros aquí en los estudios. Volvemos.